recientemente publicado por el Papa Francisco se titula La vida después de la pandemia. En ese después hay mucho para rezar y para descifrar. Esta expresión tiene que ver con el ahora de la humanidad, con el tiempo que estamos viviendo y que todavía no ha terminado y que va a ser difícil de sobrellevar. Todavía resuenan en este ahora de la historia las palabras de Francisco durante el histórico rezo que encabezó en soledad en la Plaza San Pedro unos días antes de la Semana Santa. Al atardecer, refiriéndose al texto de Marcos 4:35, al atardecer así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos angustiados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esa barca estamos todos, como los discípulos que hablan con una única voz y que con angustia dicen, perecemos. También nosotros, termina diciendo en ese párrafo, descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. En esta descripción de los hechos, parafraseando el Evangelio o parafraseando la vida a través del Evangelio, hay un proceso interior en los discípulos y en nosotros, al tomar conciencia de que estamos todos en la misma barca para remar juntos, y aquello que constatamos para el después, que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta. Creo que todos nosotros en este ahora de la historia nos sentimos identificados fácilmente con estas palabras que nos describen cómo somos o cómo estamos. Pero, como dice más adelante Francisco en su discurso, lo difícil es entenderlo a Jesús, que está dormido, como si no le importara lo que nos está pasando. Y no es así. No es que no le importamos. Lo dice el mismo Francisco, a él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. Lo que pasa es que este ahora de la humanidad quedan al descubierto nuestras falsas seguridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra comunidad. La tempestad, que es el ahora de la historia, se ha encargado de desenmascarar todo esto. Y también se ha encargado de hacernos saber que este no es el momento del juicio de Dios sobre nosotros, sino que es el momento de nuestro juicio, el tiempo para elegir, para discernir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario y lo que no lo es. Tenemos que animarnos a convertir esos pensamientos en preguntas y atrevernos a juzgarnos a nosotros mismos, haciendo lo que San Ignacio llama un examen de conciencia en este ahora de nuestras vidas. Las preguntas podrían ser estas. ¿Qué es lo que es verdaderamente importante en mi vida? ¿Qué es lo que es verdaderamente necesario? ¿Qué cosas no son necesarias? Ese juicio, esa mirada hacia adentro nos llevará a dar un paso también necesario
el de la conversión que todos necesitamos. Y la conversión nos llevará a mirar a los costados, a salir de nosotros mismos para descubrir a los demás. En este momento de reflexión en la Plaza San Pedro, el Papa termina con una oración en donde dice así: este es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar, dice, a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida, refiriéndose a médicos, a enfermeros, a laicos, a sacerdotes. Así que te diría como este es un primer momento de esta reflexión, el ahora que nos toca vivir. Decíamos que el título del libro es La vida después de la pandemia. Ese después, que se pone como título del libro, impulsa en cierto modo a tener la capacidad de secarse las lágrimas para mirar hacia adelante. No hay una negación del dolor, pero hay una invitación a no quedarse allí. ¿Cuál es el objetivo del libro que estamos leyendo? Dice el padre Miguel, el jesuita que escribe, que prologa el libro, que el primer objetivo es sugerir una dirección, un rumbo. ¿Un rumbo hacia qué? Un rumbo para reconstruir lo que está destruido, para reconstruir un mundo para que esté mejor, que podría nacer de esta crisis de la humanidad. ¿Y a quiénes se dirige esta sugerencia de un rumbo para reconstruir? ¿A quién? ¿A quiénes? En primer lugar al mundo, a los gobernantes del mundo, a los líderes religiosos, pero también a todos. Nadie queda fuera de esta reconstrucción y por eso a cada uno. Y hay que decirlo, a mí también. San Ignacio en los ejercicios nos hace involucrarnos personalmente, recordando y expresando la naturaleza personal del misterio de salvación. No solo lo que Cristo hizo por mí, sino también lo que yo hice, lo que yo hago y lo que haré por amor a Él. Ese después tiene que ver entonces con la tarea de reconstruir familia, reconstruir lazos, reconstruir la sociedad, reconstruir la dignidad de los más pobres. La vida después de la pandemia tiene que ver con esa reconstrucción. Y ese es el primer objetivo del libro. El segundo objetivo es sembrar esperanza en medio de tanto sufrimiento y desconcierto. El Papa habla claramente esta esperanza en la fe, porque con Dios la vida nunca muere. Solo se puede reconstruir en clave de esperanza. Como decía San Juan Pablo II, la esperanza tiene que ser activa. En este libro también hay una carta que escribe a un amigo. Dice: ha llegado el momento de prepararse para un cambio fundamental en este mundo del post-COVID. En una nota manuscrita a un juez argentino, el Papa escribe: prepararnos para el después es importante. Y agrega: ya se notan algunas consecuencias que deben ser enfrentadas. El hambre, sobre todo para las personas sin trabajo fijo, los que hacen changas, la violencia, la aparición de los usureros, que son la levadura peste del mundo, del futuro social, delincuentes deshumanizados. Se puede decir, a modo de síntesis, que la pandemia ha sido, en primer lugar, una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de la vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es y tiene que ser para muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las demás consecuencias que la crisis actual trae consigo. Allí, en el
el libro, hace un llamamiento a los gobiernos del mundo y dice que las actividades económicas estén al servicio del hombre y del trabajo y la urgencia del cuidado del ambiente. Insiste en que la asistencia sanitaria sea para todos. Señala también el doble discurso de los gobernantes que mientras hablan de crisis siguen fabricando armas, pero también hace un llamamiento a los creyentes, y es el llamamiento a la oración. Una de las tareas que nos encomienda a nosotros, que no podemos resolver todos los problemas del mundo, es el llamamiento que nos hace a la oración. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. Y mientras guiaba la oración del 27 de marzo, el Santo Padre enseñó que orar significa, en primer lugar, escuchar, dejar que lo que estamos viviendo nos preocupe, afrontar el viento y el silencio, la oscuridad y la lluvia, permitir que las sirenas de las ambulancias nos turben. También reconocer que no somos autosuficientes y por lo tanto encomendarnos a Dios a través de la oración. También contemplar el cuerpo del Señor para ser permeados por su modo de obrar, dialogar con Él para acoger, acompañar y sostener como Él lo hizo. Aprender de Jesús a tomar la cruz y abrazar junto a Él los sufrimientos de muchos que están cerca de nosotros. Imitarlo en nuestra fragilidad para que a través de nuestra debilidad la salvación entre en el mundo. Y finalmente, mirar a María, salud de su pueblo, y pedirle que nos enseñe a decir sí cada día y a ser disponibles concreta y generosamente. Estamos en el mes de mayo, un tiempo propicio para mirar a María y para encontrar su mirada, para decirle, ruega por nosotros pecadores.